Ahora la pregunta 2 dice así. Un ingeniero está estudiando cómo afectan ciertas variables al porcentaje de cobre en el concentrado de una columna de flotación. De acuerdo con la literatura, se propone estudiar el efecto de el nivel de espuma, el flujo de aire y la relación entre dos agentes espumantes. Para lo anterior se realizó un diseño experimental 2 elevado a 3 con una corrida principal y dos réplicas completas, tal como se muestra en la tabla 3. O sea, esta siguiente tabla donde se ve que está la corrida principal y bueno, estas son las dos réplicas. A partir de los datos se pide a determinar el efecto que tiene cada uno de los factores principales, así como sus interacciones. B, discriminar a partir de un análisis de intervalos de confianza del 99% aquellos efectos que no representan efectos estadísticamente significativos en la respuesta de interés. C, proponer un modelo predictivo válido dentro de la región experimental utilizando las variables codificadas. Y D, a partir de la información recolectada y considerando que se desea maximizar la ley de cobre, proponga los niveles óptimos para los factores estudiados. Entonces pasamos al Excel y este tiene más corridas. Entonces, primero vamos a copiar las que son 1 menos 1. Y como se repiten en 3 veces, las voy a pegar 3 veces, porque nos sirve tener todos los resultados hacia abajo. Entonces, por esto mismo voy a pegar los resultados de la principal en la primera, luego replico uno en la segunda columna, o sea, como el segundo pegado que hice. Y si se fijan, aquí el menos uno menos uno menos uno coincide con los valores que teníamos. Ya se me perdió el otro menos. Acá está. Entonces, ahora, el A será el valor del menos uno por el resultado. El B, menos uno por el resultado. El C, menos uno por el resultado. El AB sería la interacción entre A, B, el resultado. AC, A por C por el resultado. BC, A por C por el resultado. Y ABC, todos juntos. Ahí está. Y vamos a tirar para abajo. Ahí está, ¿sí? Luego necesitamos la suma, el divisor, divisor, los efectos, el parámetro y la identificación. Identificación. La suma, tal como vimos anteriormente, es la suma de la columna y se tira para el lado. El contar sería el divisor. Y acá el contar es dividido 2 para el resto de... Oh, ahí sí. Para el resto de estudio de efectos. Este no tendría ninguno, así que se deja como en blanco. Le pueden poner quizá otro color. Esta es la división de la suma a partir del divisor. El parámetro, en este caso, como dejamos este en blanco, sería la división de este y este, pero para el resto va a ser solo el efecto dividido 2. Y ahora la identificación. Vamos a utilizar B0, BA, BB, BC. Ahora el primero era AB, BAB, BAC y el BBC. Sí. Y el otro es BABC. Esa sería la A, que era determinar el efecto de los factores principales y las interacciones. Estos serían los principales y el resto serían las interacciones entre sí. Estos son los efectos y, bueno, los parámetros utilizados. Ahora la B, tenemos que ver cuáles son estadísticamente significativos con un 99% de certeza. Entonces ahora vamos a copiar la tabla anterior, porque como se repiten
repetimos este número de corridas, es el que se va a utilizar. Entonces, para en vez de ir buscando cada uno, vamos a utilizar la tabla inicial. Entonces, si el cuadrado era el punto S de estas corridas, y el DOF es contar 3 menos 1. Se tira para abajo. Oh, espérate. Ahora sí. La suma de productos va a ser suma de productos de esta matriz y esta. La suma de todas las grados de libertad. El SI al cuadrado era la división entre el suma producto y el suma 2. El SI es la raíz de lo que calculamos anteriormente. El N habíamos dicho que era el número de corridas experimentales que se utilizaron para calcular los efectos. En este caso, contar. ¿Cuántas usamos? Hasta acá. 24. Que claro, sería 8 por 3. Y el F, E, el SEFF al cuadrado de los efectos sería 4 dividido el N que calculamos por el SI al cuadrado. Ahora vamos a transponer de acá. Vamos a hacer lo mismo con lo de los efectos sin considerar el primero. Transponer, no, estos son los efectos. El S, decíamos que era la raíz de este de acá, que era lo mismo que habíamos calculado acá. Y esta era la raíz del el de abajo. Y lo vamos a fijar porque lo vamos a mover para el resto. El T es el in.t. Y acá no hice la probabilidad antes porque la voy a hacer ahora mismo. Porque puede ser que les resulte más fácil a ustedes. Entonces la probabilidad es 1 menos 1 menos 0,99, que sería el alfa medios, y los grados de libertad. No nos faltó ningún paréntesis, así que sí. Así. No sé dónde me falta el paréntesis, creo que aquí. Ahí sí, no lo fijé. Ah, solo había que fijar uno. Ahí sí. Y el límite inferior es el valor del efecto menos el S por el T. Ahí sí. El límite superior es el valor del efecto más el S por el T. La significancia, como habíamos dicho antes, es el sí, no, sí. La prueba lógica que es la multiplicación del límite inferior por el límite superior dan menor a cero o negativo. Entonces, el valor verdadero va a ser no. Y el valor falso sería sí. Con esto vamos a ver la significancia de los parámetros, de los efectos de acá. Se puede ver que el B0, el BB, el BC, el BAC y el BC. Estos sí son significativos. Ah,
Bueno, me acabo de dar cuenta que hay un error porque este era BC, y puse AC. Oh, ahí sí cambió. Era B, ¿cuál era? BBC. Ahí sí. Ahora este no nos dio significado. Por eso hay que tener ojo con al momento de poner, eh, bueno, esta tabla de carrera. Perdón, por equivocarme. Para la C nos decía proponer un modelo predictivo válido dentro de la región experimental utilizando variables codificadas. Entonces, vamos a plantear un modelo matemático que se va a considerar como la respuesta resultado va a ser igual al B0, porque son vamos a considerar los que son significativos acá arriba. Entonces tenemos el B0 más el BB por bueno, el valor de B, más el BC por C, ahí no sé si se ve, más la interacción BAC por AC, y le vamos a poner más menos el CI. Y ahora con las variables codificadas. Sería reemplazar el valor de B0, que está acá, el BB, el BC y el BAC, por los valores de los efectos. No, de los parámetros. Entonces, esto quedaría como I es igual a el B0 es 28,58. Después, el BB es 3,97. Ah, bueno, aquí lo tengo más bonito, pero para que vayan entendiendo, reemplazamos este de acá, acá abajito. 3,97 por el B, más el BC, 2,39 por el C, falta la AC, que era negativo. Entonces ahí hay que tener ojo con el signo, porque el AC ahora va a ser menos, ¿cuánto era? Menos 3,09. Ahí este, ¿qué valor tenía acá? Un 2. Sí, porque este de acá. Y AC, por AC, más menos el valor de SI, que fue la raíz que calculamos acá, 3,8. Y este es lo mismo que teníamos acá en la pauta, solo que se ve más bonito así, en grande. ¿Por qué se quedó tan pegado? Y esa es la número C, porque la D dice, a partir de la información recolectada y considerando que se desea maximizar la ley de cobre, proponga los niveles óptimos para los factores estudiados. Igual que anteriormente, tenemos que notar cuál de estos, voy a utilizar este que está más grande, es el efecto con mayor nivel. Entonces podemos decir que bueno, de los individuales, entre C y B, entre estos dos. Entonces se puede decir que B es mayor, y por eso primero partimos con B. B entonces es más 1.
más 1, para que lo puedan ver. ¿Y por qué? Porque su efecto principal es positivo. Ahí está. Y es el mayor efecto. Luego, vamos a ver si hay una interacción con B. Como no hay, pasamos a la otra variable que es C, que también es significativo, y que también su efecto principal es positivo, entonces también es más 1. Entonces tenemos este listo. Nos falta la interacción AC, y como ya fijamos que C tenía que ser positivo y este valor es negativo, el A tiene que ser -1. ¿Por qué? Porque, claro, AC es negativo, este valor de acá, que les dije que tenía que tener ojo al traspasarlo, y ya habíamos dicho que el era positivo, entonces el A tiene que dar como el signo negativo, porque si fuera eh, positivo positivo daría positivo, o negativo con negativo también daría positivo. Y hay que notar que al hacer esto, el efecto principal de A restaría en la recuperación, pero, o sea, este de acá. Pero no es significativo, porque acá nos dio que no era, entonces no se considera dentro del análisis como que no influye. Y lo mismo pasa con el resto de efectos que no consideramos. Para el análisis no lo tomamos como algo relevante. Y esa sería la ayudantía número 10. Muchas gracias.